Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos seguidores de Ñande Yara Ñe. Estamos de nuevo hoy en la pantalla aquí de Red Guaraní para seguir reflexionando y meditando sobre la palabra de Dios. Principalmente queremos que sea un curso bíblico, no pretendemos que sea un curso homilético o una homilía, ¿verdad? Sino que más bien entendiendo las raíces, buscando, haciendo, decíamos en otro momento, exégesis, es decir, extraer, ir a lo profundo, utilizando muchas ciencias auxiliares. Lastimosamente nuestro tiempo no nos da aquí, ¿verdad?, para hacer toda y utilizar todos los elementos de las ciencias auxiliares, ¿verdad? Pero ustedes saben que la riqueza de la Biblia en este sentido es enorme. Entonces no es solamente aquí cerrar los ojos y comenzar a rezar y decir lo que el Espíritu Santo me inspire. Yo les voy a decir porque Dios me inspiró. Sí, está bien también. Dios siempre habla, Dios nos inspira. Para decir bien, pero decir no solamente una oracioncita, ¿verdad?, que te sale del corazón, ¿verdad?, buenos deseos, sino que principalmente entender, ¿verdad?, hacer ese trabajo exegético, hacer esa interpretación, ¿verdad?, esa hermenéutica, ¿verdad?, para después llevarlo a la aplicación. Entonces aprovecho también en este día para agradecer a todas las personas que se hacen parte de nuestro equipo, que se hacen parte de nuestros seguidores, porque este programa es de todos. Invito también a las comunidades, a las parroquias, a los sacerdotes, a los obispos, las diócesis, todos, para que podamos llevar adelante la palabra de Dios, para que podamos dar a conocer la palabra de Dios, hagamos estudios profundos y serios y podamos entender lo que el Señor nos quiere dejar como mensaje. Y agradezco principalmente a aquellos que actualmente se están poniendo económicamente, ¿verdad?, para que nuestro programa pueda seguir siempre adelante en la evangelización. Y ahora quisiera continuar con ustedes lo que hemos comenzado los días anteriores. En esta semana estamos reflexionando el capítulo 2, el capítulo 3. Hasta ayer quedábamos así. Y hoy quisiera volver a retomar desde el capítulo 3, versículo 5. Ya hemos dicho algo, pero siempre es importante para recordar lo que hemos dejado atrás y entonces nos sirve como empuje para continuar profundizando más lo que dice la palabra de Dios. Entonces en el versículo 5 decía, Dios sabe, es cuando la serpiente habla, ¿verdad?, desde el 4, Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Decíamos en ese momento que ser conocedores del bien y del mal, en este sentido te lleva a considerarte que vos sos como Dios. Ustedes serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Era lo que se había presentado ya en el capítulo anterior, en el capítulo 2, ¿verdad?, diciendo que ustedes no pueden comer de ese árbol, del conocimiento, del bien y del mal, ¿entendiste? Entonces el árbol de la vida. Pero ¿a quién entonces, viste, estaba representando? Estaba representando y representa a Dios mismo. Porque si ustedes comen, dice, de ese árbol, ustedes van a
conocer el bien y el mal. ¿Pero qué quiere decir? Shai Kwata, lo que es el bien y el mal. No, o sea, el significado es mucho más profundo. Cuando te está diciendo o te quiere significar el bien y el mal, incluso la otra parte te pone lo del árbol de la vida, porque está como casi como una corrección, diría, dentro de dos narraciones. Ahí, bueno, en ese detalle nosotros no entramos, ¿verdad? Porque ya son cosas técnicas muy profundas ya, ¿verdad? Pero posiblemente hay dos narraciones, ¿verdad? Y el otro agrega el árbol de la vida, como para decirte, ese es verdaderamente Dios, el árbol de la vida. Y nosotros participamos de la vida en todo caso. No somos el árbol de la vida o no somos la fuente del agua que surge, sino que nosotros somos parte, esencia de ese árbol de la vida. Pero ahora la tentación de la serpiente es: ustedes serán el árbol de la vida, ustedes serán dioses. Entonces, solamente que nadie se despierta así de mañana, se mira así, se toca y dice, yo que ahora me di cuenta que había sido, llegó yo soy Dios, había sido. No. Y el que se despierta así que sí que medio está ahí, no que por ahí va. Pero en realidad, yo puedo decirle que sí, algunas veces nos despertamos así. ¿Saben por qué? Porque esto significa que nosotros le dejamos de lado a Dios. Ya la de veñan de yara. Que veñan de yara, japeago dice Gina, considerarse. Entonces, en nuestras actitudes, nosotros nos consideramos como dioses. O pacueteo co programa guri ñandeya eikone akanes ella polandeya posea cucarretilla y se guri me lleva. Y eso mismo lo que sucede con nosotros, ¿verdad? Porque cuando vos te considerás como Dios, entonces vos haces tu vida, haces lo que vos querés, haces como a vos te gusta. Y eso es lo que nosotros podemos considerar como un elemento, ¿verdad?, de prescindir a Dios. Porque Dios no tiene cabida. Y claro, si vos sos Dios, el otro es Dios, entonces hay competencia ya entre dioses. Entonces yo soy absolutamente, ¿cómo se dice? Somos ya independientes, ¿verdad? Y entonces autosuficientes. Esa sería la mejor palabrita, ¿verdad? Sentirse autosuficiente. Porque se arecopa hoy. Fíjense, yo les dije hace rato que esto muchas veces se refiere a las actitudes. Porque no siempre nosotros conscientemente, si yo estoy hablando así, nosotros no siempre decimos conscientemente que yo soy Dios, ¿verdad? Pero con nuestras actitudes dijimos, Además, es la actitud de considerarte como un Dios. Y es esa actitud de que, por ejemplo, vos, no sé, te olvidas directamente de Dios, no querés rezar, no querés ir a misa, no querés confesarte. No, llega, hay copona hoy. Hay copona, algo que ñande yara, hay copona y ti. Tranquilo, tengo salud, tengo plata, tengo mi empresa, no sé, tengo vida, tengo familia, hay cominte. Y sin embargo, esta reflexión, viste que el autor sagrado quiere ir mucho más profundamente en la vida de cada creyente. El autor sagrado quiere verdaderamente hacerte sentir y hacerte reconocer de que tú eres una criatura. Somos criaturas de Dios, no somos dioses. Pero aquí te hace sentir y la serpiente te dice en esta gran tentación, Dresarainte na peñan de yara, es ellante peñan de yara. De condenei cotenei peñan de yara, porque en dei capturella por la derecha posea. Haiko rico se haya. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en esta actitud de autosuficiencia, nos consideramos verdaderamente dioses, está en el versículo 5, conocedores del bien y del mal. No es que solamente conocemos el bien y el mal en este sentido, sino que ya dijimos, ser conocedores del bien y del mal en este caso está significando que nosotros somos como esa planta, como ese árbol, el bien y el mal, que estaba representando justamente a Dios mismo. Y ahora vamos a continuar con las consecuencias, porque miren su Biblia, por favor, espero que todos siempre tengan su Biblia, pesura ya que Shela, a ver, hay algo para escribir,
incluso vayan grabando estos programas si quieren, porque estas cosas tenemos que volver a repetir 1 y 2 y 3 veces para que podamos entender dentro de esta macroestructura de la Biblia, podamos entender después, verán, lo micro, o sea, entrar en los detallecitos que nos hablan mucho más también a nuestra realidad. Y después en tu aplicación vos lo vas a aplicar en tu propia vida. Apean de mantere yapota porque en de mantere icua va isha para ico hamba de palare yapoa hamba epe para cambiar allá. Bueno, ahora veamos cómo viene la consecuencia. Esto lo vamos a hacer, ¿verdad? Enseguida, cómo viene esta consecuencia después de que el hombre o la mujer, ¿verdad? El hombre y la mujer, aquí la mujer está representando también a la humanidad. Este es otro detalle importante que tenemos que tener en cuenta. No significa que porque Eva, la mujer, es la que cae en el pecado, o sea, está aquí en ese diálogo con la serpiente, sea la mujer la culpable de todo, como algunas veces se ha enduyevi. Culpable sos vos, ya por ahí te llueve, ¿no? Sino que está representando a la humanidad, nos representa a todos nosotros. Esta es una característica del hombre, de la persona, del Adán, que cae en el pecado. Entonces ahora vamos, queridos hermanos, a nuestra pausa y después de esta pausa vamos a continuar con más Ñande Yarañé. Ñande Yarañé y María Auxiliadora te invitan. Viernes 25 de mayo a las 20 horas, vení a ser parte de la iglesia en salida, celebrando la Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero. Luego de la misa, disfrutaremos del Pirayeú, a cargo de los pobladores de la zona. Y este sábado 26, procesión náutica y vehicular por las calles de Asunción desde las 14 horas, con bendición a todos los vehículos.
Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Queridos televidentes, queridos amigos, seguimos siempre con Ñandeyara Ñe. Estamos en Génesis capítulo 3. Estamos hablando de este capítulo que es columna vertebral o una de las columnas de los pilares sobre el que nosotros ponemos toda la Biblia dentro de su macroestructura, decíamos. Y aquí también hablábamos del pecado original, incluso, ¿verdad? Este ya en un sentido más de teología que sacamos desde la palabra de Dios. Pero nos da a entender que el pecado de origen, entonces, ¿en qué consiste? El pecado de origen es no reconocer la propia limitación. Es decir, tu pecado como tal es tu propia limitación no reconocida, porque somos limitados, pues, somos Adán, somos criaturas de Dios. Y la tendencia del hombre, el pecado original en este sentido, es lo de Adán y Eva en este caso, ¿verdad? Es querer rechazar o no querer aceptar esta condición de que vos sos limitado. Queremos ser como dioses. Entonces cuando nos bautizamos y decimos que nos borra el pecado original, justamente nos da la gracia para que nosotros podamos luchar contra esta tendencia humana que traemos ya de origen mañandeya europea, en el sentido de que somos limitados, o sea, somos criaturas y tenemos el nefesh, o sea, tenemos la esencia de Dios. Handepe cualidad ere coru vive, handepe ala y y ese es el problema cuando vos pensás que solamente con esas cualidades y riquezas, porque Dios comparte contigo su misma esencia, vos con esa esencia del compartir de Dios, vos pensás que con eso vos ya sos como Dios, luego ya, como Dios, le dice la serpiente. Ustedes serán como Dios. Y esta es la tendencia nuestra, este es el pecado original. Entonces, lo que hacemos a través de la gracia que el Señor nos derrama en el bautismo es la fuerza, la defensa que limpia, ¿verdad?, esta tendencia hacia el creernos dioses. Es la tendencia de apartar a Dios de nuestra vida. ¿Qué venían de Yara? Es la autosuficiencia, ¿verdad? Bueno, pero decíamos que en este bloque ahora nosotros íbamos a hablar de lo que viene a continuación, el versículo 6. Cuando llegamos al ápice de la narración, que es el versículo 5, o sea, el caracú, el meollo, llegamos ahí a la cima de nuestra narración. Ahora entonces vamos ya ir descendiendo, digo, como consecuencia de este pecado, donde vamos a llegar. ¿Qué pasa? Aquí pues le tiró la bomba, lo máximo, un cañonazo, le tiró la serpiente a la mujer. Y vamos a ver cuál es la reacción entonces de la mujer ante este cañonazo final. Porque en el primero, la mujer oye crisis, ahí yo no, desde yapula. Se da pena porque ñande yaran de iricuriupeisha. Dios no dijo así, podemos comer de todos los frutos, ¿verdad? Pero aquí con esto pues le demasiado rico ya se va a presentar, ¿verdad? Le dice, no, el asunto es que si vos comes, Dios sabe bien, te pone contra tu propio creador, que si tú comes de esto, tú serás como Dios, igualito a él, neiko temo aveima peñan de yarare. Bueno, y veamos entonces ahora el versículo 6, justamente a ver cómo viene la narración. Dice, y cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista
y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio también a su marido, que estaba con ella, y comió. Ahí está, el versículo 6. Aquí hay mucha riqueza, ¿verdad?, para compartir en el día de hoy, en este versículo. Porque cuando le está diciendo aquí que la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer. El árbol era apetitoso para comer. Significa, queridos hermanos, que el mal, la naturaleza misma, nunca se te va a presentar como algo feo, como algo que nembodipará, no, jamás. Justamente tiene que ser algo despampanante, algo que te atrae, algo que te engatuce. Y entonces, por eso que te está diciendo aquí, como una consecuencia ya, ¿verdad?, de esta tentación, ya es a mí, y la tentación entonces se viste de sus mejores galas, de su mejor vestido, para que te pueda convencer. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso, y ponangojina. Nosotros algunas veces, y sobre todo dentro de la primera comunidad cristiana, ¿verdad?, en su reflexión, fueron apareciendo ciertas simbologías, ¿verdad?, o fueron retomando simbologías, la simbología del demonio, de Satanás, del diablo. Y normalmente como al diablo, por ejemplo, el diablo, diabolosco quiere decir escollo, ¿verdad?, quiere decir tropiezo, quiere decir algo que se te pone como una zangadilla. Tengo que decir la diabolos en griego, ¿verdad? O el mismo Satanás. Ese ya figura, ese ya dibuja a las Satanas. Ya, negro, con cuerno, con ojos rojos, con su estridente cola, peludo. No, hombre, de cuál Satanás para ese guapa le dibuja. Bueno, cada uno, ¿verdad? Pero siempre son imágenes feas. Sin embargo, aquí, la Biblia, el autor sagrado aquí de esta tradición, ya vista, nos presenta de otra manera al mal. No te presenta como algo feo. Y claro, porque más vio la iba a ir a Buigueri. Iba a ir a Buigueri, y que más la vaya. Te conté ya esa tuba cuando el seis mueve. Pero a ver, y vio ahí, a ver, ella por año abrió los ojos y se dio cuenta de que era apetitoso. Es decir, que era bueno. Y entonces, para comer, agradable a la vista. Ella es agradable a la vista. Nos atrae, nos gusta, entra por los ojos. Hay siempre un contacto, ¿verdad?, de atracción entre el mal y nuestra propia naturaleza. Eso que nosotros tenemos, justamente porque nosotros nos consideramos dioses en este caso, porque esa pues es la tentación, ¿verdad? Y deseable para adquirir conocimiento, discernimiento, dice aquí, ¿verdad? Discernimiento, deseable, entre el bien y el mal. Y deseable. Es decir, yo me quiero hacer Dios, porque viste, la característica de Dios, pues hace rato nos ponía que era el árbol del bien y del mal. Ahora te está diciendo, era deseable para adquirir el bien y el mal, el conocimiento, el adquirir justamente el discernimiento, porque el discernir significa darse cuenta, reconocer que está bien y que está mal. Y aquí te está diciendo, vos te vas a absolutizar. Deco anga vive, neco te mamba eve. Porque vos ya tenés la capacidad del discernimiento. Y entonces esto se nos está presentando aquí en este versículo, ¿verdad? Porque te está diciendo claramente que vos podés hacerlo. Tú lo puedes. Y ya puedo tuñate. Entonces viene a tu conciencia. Yo lo puedo, debo hacerlo. Ay, pechaneína. Medio. Y la Jessie pañe, bueno, una vez, pero ella la pone treja y es agradable. Y después dice, tomó de su fruto y comió. Tomó del fruto y comió. Es decir, que este es el momento en el cual nosotros podemos decir que nosotros caemos en la tentación. Nos fuimos fuertes ante las tentaciones. Nos fuimos fuertes ante ese pecado y ante ese cañonazo, ¿verdad?, que nos tiró la serpiente. Porque en este caso nosotros aceptamos y quisimos ser verdaderamente autosuficientes, querer ser como dioses. Sin embargo, la criatura siempre está en dependencia. La criatura siempre depende de quien lo ha creado. Y es eso del cual el hombre quiere cortar el cordón umbilical. Yo quiero ser independiente.
no quiero estar contigo. Le rechazamos a Dios. Esto si nosotros queremos mirar, hago nomás un salto y hago medio paréntesis, ¿verdad?, para nuestra reflexión, ¿verdad?, porque la Biblia siempre se lee dentro de la Biblia. Encontramos en el capítulo de San Juan, ¿verdad?, el capítulo 15, ¿verdad?, cuando nos habla de la vid verdadera. ¿Se acuerdan que dice del sarmiento? Y justamente si vos dice, Dios nos poda por una parte, pero dice el que está separado justamente del tronco de la vid, que en este caso es Dios mismo. Entonces, ¿qué pasa? Y se seca. Y entonces, aquí cuando nosotros nos consideramos autosuficientes, entonces lo que estamos haciendo, decíamos, era cortar, ¿verdad?, el cordón umbilical. Y cuando nosotros cortamos ese cordón umbilical, sabemos cuál será la consecuencia. El Evangelio o la parábola, ¿verdad?, nos habla muy bien, porque nos dice que después se seca, se muere y solamente sirve para tirarse al fuego, para que arda, y así termina. Entonces, vamos a seguir enseguida con más Ñande Yara Ñe. Agradecemos siempre a todos ustedes que están en este seguimiento de la palabra de Dios, en este estudio bíblico, y principalmente a aquellas personas que siempre nos están apoyando para que nuestro programa esté aquí en medio de ustedes. Este año, por primera vez, se celebrará la fiesta de María, Madre de la Iglesia, que Francisco ha introducido en el calendario litúrgico. Se trata de un título de la Virgen que se remonta a los últimos días del Concilio Vaticano II. Es una fiesta importante porque este título, Madre de la Iglesia, le fue dado por el Papa Pablo VI al final del Concilio Vaticano II para recordar que la Virgen es nuestra gran intercesora. Y no solo eso, desde el punto de vista teológico, recuerda que la Virgen María es imagen perfecta de lo que debería ser la Iglesia. El número 2 de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos dice que el Papa quiso instaurar esta fiesta para recordar que la Virgen es Madre de Jesús y de toda la Iglesia. Es un estímulo porque destaca el talento de las mujeres para cuidar de las personas. Yo diría que recuerda cómo cuida de sus hijos, no solo físicamente, también de su desarrollo espiritual, de incorporarlos a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, que es un papel importante en cualquier familia. Francisco estableció esta memoria con un decreto el 11 de febrero de 2018, el 160 aniversario de la aparición de la Virgen en Lourdes. Si el lunes después de Pentecostés coincide con otra fiesta, la de la Virgen tendrá prioridad sobre ella. Se celebra el lunes después de Pentecostés para que la Iglesia recuerde la importancia de que la Virgen nos ayuda en nuestra oración, nos enseña a rezar. También nos ayuda a prepararnos para recibir al Espíritu Santo. La fiesta ya estaba en el calendario litúrgico desde hacía años, pero ahora es obligatoria y contará con sus propias oraciones para la misa. A pesar de que hace mucho tiempo la Iglesia reconoce a María como Madre de la Iglesia, ahora contará con una fiesta propia. Ñande Yara Ñe y María Auxiliadora te invitan. Viernes 25 de mayo, a las 20 horas, vení a ser parte de la Iglesia en Salida, celebrando la Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero. Luego de la misa, disfrutaremos del Pirayeú, a cargo de los pobladores de la zona. Y este sábado 26, procesión náutica y vehicular por las calles de Asunción desde las 14 horas, con bendición a todos los vehículos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos.
Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Y continuamos con Ñandeyara Ñe'e. Siempre avisamos y les animamos a todas las comunidades, a todas las capillas, a todos los que quieran llamar a este número que siempre tenemos en pantalla, en nuestro número de contacto, para que ustedes puedan también participar con sus coros o con otras actividades que tienen dentro de sus capillas, de sus parroquias, de sus diócesis. Este es el programa de ustedes. La parte mía siempre es la inducción, ¿verdad?, en este camino exegético, en este camino de estudio bíblico. Pero después todo el programa tiene que girar, ¿verdad?, en torno a la riqueza, al lanzarnos para evangelizar. Y se evangeliza de tantas maneras, ¿verdad? No es solamente la evangelización con el conocimiento. Creo que en una oportunidad yo ya había dicho, pero vuelvo a recalcar simplemente, y hago paréntesis, me disculpen porque después seguimos nuestro curso bíblico, las 4 partecitas, ¿verdad?, los elementos importantes de la vida cristiana. No se olviden que primero siempre será el querigma, ¿verdad? El querigma es el ser anunciado por la buena noticia, alguien que nos anuncia, con el cual nosotros nos entusiasmamos. Se nos anuncia a Cristo Jesús en los elementos que nos lleva a un camino, para hacer un camino de salvación, un camino de encuentro con Cristo. Ese es el querigma, el anuncio. Es lo principal y lo elemental. Pero no basta, 4 rueditas, digo siempre. El segundo, después del querigma, una vez que yo te anuncié y que vos te aferraste y decís, sí, creo verdaderamente y me gustaría seguirle a Jesús, pero seguirlo verdaderamente. Ya gente creo, lorito y ya haré, no, sino que tiene que haber algo más, ¿verdad? Entonces viene la segunda ruedita, que sería la parte de la catequesis, el catejeo. La catequesis significa principalmente formarse. Creo en Jesús, pero entonces me formo, me educo, procuro ver, procuro conocer quién es Cristo, dar razones de nuestra fe, nos dice justamente San Pedro, ¿verdad?, en una de sus cartas, cuando está invitando a los cristianos a no estar dentro de un fideísmo, o sea, agüerovia, porque agüerovia, vea que dice la fideísmo. Uno cree porque cree, por tradición, cree porque me dijeron, cree porque todos fueron en mi familia, fueron cristianos y listo. No, tenemos que mirar más allá, ¿verdad? El fideísmo siempre nos mata a la comunidad, porque entonces uno se va de hoy, va a ver en Mongu, va a ver en Yurube. ¿Y por qué? Porque vos estás ahí por estar. Es el segundo. Entonces hay que dar razón de la propia fe, conocer por qué lo hago, para qué lo hago y cómo lo estoy haciendo. Tercero, no basta entonces también conocer nomás con el conocimiento. Sí, papo, no ya lee, a responder preguntas, ya lee la Biblia, se peamos, de memoria. No basta.
Tercero, liturgia. Liturgén, cosas del pueblo, cosas de la gente, cosas de la comunidad, quiere decir liturgia. Ya celebrar, ya ne creana, ya que popeteana venían de Yara Renondepe, lleva. Ya güero Zapucay venían de Yara, la alabanza, la fuerza de Dios, ¿verdad? Pero eso es celebrar. No podemos ir entonces a una capilla, a una iglesia y ser todos caigüe. No. Nosotros nos encontramos con el Señor y es el Señor el que nos tiene que dar esa fuerza y ese ímpetu. Incluso podemos estar súper mal, no sé, alguna vez amanecemos mal, las oponañas de negocio, de familia, de niñas, de trabajo, etc. Pero sin embargo, al llevar todas estas cargas, algunas veces que son negativas, al ir a celebrar, nosotros también estas dificultades de nuestra limitación, de nuestro adamá, lo ponemos en manos del Señor. Pero desde ahí nosotros eso lo convertimos en ofrenda, ¿verdad? Esa es la liturgia. Y desde esa ofrenda que Dios o nosotros lo entendemos desde Dios y le damos razón a toda esa historia que estamos viviendo, a toda esa historia que estamos pasando. Pero la liturgia es para celebrar. Y se dan cuenta que la celebración también lo tenemos momentos de responso también, de muerte, de resurrección, de alegría, de tristeza. Pero siempre es celebración porque sabemos que Dios nos habla en todos los acontecimientos. Como nos habla, ¿verdad?, la carta a los hebreos, de muchas maneras Dios se ha manifestado a su pueblo. Y ahora de nuevo, etc. Y ahí te va hablando, ¿verdad? O sea, de muchas maneras Dios se nos manifiesta. Y el cuarto, después de la liturgia, y ahí la yepopete pareinte, yarein, bebé yepopetere, are, purajei, yahuigaspaguazú. Está muy bien, esa es la liturgia, pero no termina ahí. Después de la liturgia viene otro elemento. ¿Y saben cuál es? Es la diaconía. La diaconía es como el corolario. La diaconía es como la cerecita sobre la torta. Es el adorno máximo y esencial, ¿verdad?, que te pone ahí y que te hace la riqueza de todo lo que fuiste preparando desde el querigma, desde tu formación catequética y desde tu celebración litúrgica. Misa est, y lapa y cuera en latín. La misión comenzó. An remoñe perun vaena pendere genduba ecuepeñan de yarañe ewibe. Lo que escuchaste desde la palabra de Dios, lo que reflexionaste, ahora vos tenés que comenzar a ponerlo en práctica. Tengo dice la diaconía. La diaconía entonces es un encuentro personal con el Señor, pero en la acción. Yo vengo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Estuve desnudo y me vestiste. Pero Señor, cuando nosotros te vimos, Señor, nunca nos lo echáis, bebé. Te aseguro que cuando lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Ñande yara. A bebé, ya puede tapar bella, ¿verdad? Porque Señor nunca nos lo echáis, ñande yara pecha. En vivo en directo, bella. Ñande ñaimo allí, que ya ella también ñande yara, barbudito, cabello largo, donde que figura de Jesús, pa ñande yahueresco. Qué imagen y qué diseño de Dios tenemos, ¿verdad?, de este Jesús encarnado. Pero aquí te está diciendo directamente, no. El Cristo, ese Cristo que se nos presenta día a día, está en tu hermano, ahí en tu casa, tu esposa, tu esposo. Al salir en la calle, en el semáforo, le yujube moriajure, yujube mitapinandí, le yujube cuñacaraí, ese indígena, el indígena que está en el semáforo. Alguna vez enseñan botepala ñan de vidrio, ya llegó a arushu y cuera. Entonces se dan cuenta, ñan de yara coge, ñan de apego la diaconía. Entonces a ni la ñaimo, ella va a interpretar, vale ya ella ñan de yara y se añan de, ¿verdad?, desde aquí. Bueno, todos estos elementos es solamente para fortalecer y entender nuestro estudio bíblico. Porque ñan de ya que llegan a Anjaña, continúa la ñan de versículo. ¿En qué versículo estábamos? Estábamos en el capítulo 3. Vuelvan a mirar el versículo 6 principalmente, que es la consecuencia, ¿verdad?, del pecado. Y cómo se nos presentaba y nos decía, cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso, ya dijimos, para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó del fruto y comió. Apenda y poca cabeima y yeje. Porque la fuerza del mal es siempre tan dura, tan fuerte, que entonces te lleva siempre, ¿verdad?, en este caso. Y comió. Entonces, o pena. Pero hagando pena veima porque el otro le está insistiendo, sino que ahora la misma naturaleza, la misma creación, la misma tentación,
que encontramos en nuestro ser de la misma en confrontación con la naturaleza, se nos vuelve entonces en contra. Luego, una vez que comió, se lo dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Qué significa esto? Y muy fácil, muy sencillo. Quiere decir que el pecado nunca está solo. El pecado nunca quiere permanecer solo. El pecado, de cierta manera, siempre va a instigar, va a buscar, va a procurar tener aliados. Entonces estamos años, jamás se te va a quedar solo. El pecado enseguida insiste, busca, a tiempo y a destiempo, ¿verdad? En todo momento, ya hemos oído allí, ¿verdad? Cuando la serpiente le había tentado, la mujer al comienzo se zafó y le dijo, no, Dios nos dijo que podemos comer, o sea, se dio cuenta, recordó los principios, recordó los valores, recordó lo que Dios le había dicho en esa oportunidad. Claro que Dios nos dijo que podemos comer de todo. Ese que está en el medio es lo que no podemos comer, porque en síntesis está queriendo decir porque nosotros somos limitados, no somos dioses. Y entonces la serpiente no es que ahí se enrolló, o se desenrolló, no sé cómo quieran decirlo, y se mandó mudar. Ay, me equivoqué, perdona, ya, etcétera, etcétera. La tentación siempre se te vuelve a lanzar, por eso dice en el 4, y replicó de nuevo. ¿Qué es lo que replica? Y replica esta situación a ver, ahí la pecado, a la pecadina. Y tal cual, porque después entonces decíamos que en el versículo 5, la serpiente se arma de todo el coraje, de toda la bomba que tiene ahí encima, y el cañonazo es final. ¡Bum! Si ustedes comen de esto, ustedes, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que ustedes serán como dioses, igualito a Dios. Ya no van a necesitar de Dios. Ustedes van a poder hacer lo que ustedes quieren y como ustedes quieren. Es el pecado nuestro, el pecado original. Bueno, queridos hermanos, vamos a volver enseguida con más reflexiones de Ñande Yarañé. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó, y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor
redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñande Yarañe y María Auxiliadora te invitan. Viernes 25 de mayo, a las 20 horas, vení a ser parte de la Iglesia en Salida, celebrando la Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero. Luego de la misa, disfrutaremos del Pirayeú, a cargo de los pobladores de la zona. Y este sábado 26, procesión náutica y vehicular por las calles de Asunción desde las 14 horas, con bendición a todos los vehículos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Volvemos con Ñande Yarañe. Estamos casi concluyendo en este día nuestra reflexión. Estamos siempre sobre el capítulo 3. Este capítulo es tan importante porque toca la esencia de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de seguimiento, no solamente desde el Antiguo Testamento, sino que en nuestra vida cristiana sabemos que viene desde el Antiguo Testamento. Es la continuación. Por lo tanto, estas narraciones existenciales o estas narraciones primordiales nos hablan mucho de un encuentro, ¿verdad?, personal con Dios en cuanto a la relación que existe del hombre, de nosotros, con Dios. Cómo nosotros nos damos a conocer y cómo también nosotros le conocemos a Dios, o Dios mismo cómo se nos da a conocer también en nuestra forma de actuar. Estábamos en el capítulo 3, versículo 6, en el cual decíamos que la mujer, cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso, decíamos el querer, el atrayente, siempre es así el mal que nos atrae, agradable a la vista, siempre despampanante, lindo, que te atrae, y deseable para adquirir conocimiento, deseable
para adquirir conocimiento se refiere a la capacidad del bien y del mal, pero ya sabíamos que el bien y el mal, nosotros de por sí lo tenemos, la capacidad del discernimiento del bien, pero para adquirir, ¿en qué sentido? Aquí se refiere más a adquirir la autosuficiencia, es decir, volvernos absolutos, volvernos dioses, porque esa era la tentación, ¿verdad? Y entonces tomó de su fruto y comió, decíamos, o sea, cae en el pecado. Y ahí venía la consecuencia. Luego se lo dio también a su marido, que estaba con ella. Yo les decía que el mal siempre busca a quien embarcar, ¿verdad? A quien meter dentro de su grupo. El mal nunca quiere estar solo. El mal enseguida se disemina entre las personas, en el grupo. Parece que rápidamente, no sé. Yo recuerdo que mi mamá, antes cuando compraba naranja en bolsa, ¿verdad? Si había una, siempre me hacía, o sea, esas 200 naranjas y tiraban el piso así. ¿Para qué desparramaban el piso? Para buscar si no había una naranja podrida dentro de las 200 naranjas. Interesante. Claro, uno cuando es niño al comienzo no entiende, ¿verdad? Busca a mi hijo si no hay alguna naranja que se rompió, que después se va a podrir evidentemente, o que ya está podrida. Y entonces, nos embaitela y tuyucue, areje llave y pona mía. Es interesante. Bueno, eso es lo que pasa aquí. El mal, lo podrido, cuando está dentro de un grupo, ciertamente que después también va pudriendo, ¿verdad? Poco a poco a ese grupo, si es que el grupo no reacciona. Entonces, atención, uno tiene que saber convivir con el mal, pero tiene que estar muy atento, porque el mal nunca va a desaparecer, ¿verdad? Del mundo. San Juan Bosco, un gran santo, sobre todo que trabajó tanto con los jóvenes y sabía que siempre había algunos podriditos, decíamos, porque él recibía a los pobres chicos que venían de la calle, a estos chicos sin educación, sin nada. Entonces, lo primero que justamente lo hacía era un poco apartar, y tenía un pequeño grupo o pequeños grupos. Les metía a estos jóvenes dentro de esos grupos. Y es allí ellos, estos jóvenes, quienes comenzaban a trabajar y ayudarle a ese joven para que vaya saliendo, ¿verdad? Pero así también, cuando don Bosco veía que había alguno que estaba podrido dentro del grupo, don Bosco no titubeaba, Don Bosco es del signo Leo, Peñatén de Monague, Baretejaina. Don Bosco es un santo muy decidido, ¿verdad? Y sabe lo que quiere, se proyecta verdaderamente. Y entonces lucha por sus ideales y sabe muy bien lo que está haciendo, ¿verdad? Y entonces él se da cuenta. Si hay algún joven que más o menos está a la media, que esto, que aquello, le llama 1, 2, 3 veces, pero después es muy decidido. Es como está diciendo aquí, ¿verdad? La naranja podrida que se saca. ¿Pero por qué? Por ese gran peligro, ¿verdad? De que puede después podrir todo el grupo también. Y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, cuando toman el fruto, lo primero que hace el mal es dar también a su marido que estaba con ella, y él también después, ¿qué pasó? Lo comió. Es decir, que cae también, liga hape ya careye, pero ya jugaba ya en de llevar. Liga hape ya careye, pero ya jugaba. Entonces, estar muy atentos. Viste que es muy existencial esta palabra de Dios. Tenemos que entrar en lo más profundo, tenemos que ver lo que el Señor nos quiere decir y cómo nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí. Después viene el versículo 7. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entretejieron hojas de higuera y se hicieron vestimentas. Bueno, aquí hay varios otros elementos que nos pueden ayudar a entender mejor este capítulo 3, ¿verdad? Del cómo se está presentando el pecado para el hombre. Primero, te habla de que ya se les abren los ojos, es decir, al hombre, a nosotros, se nos abren los ojos, ¿verdad? O sea, pensamos que tenemos los ojos abiertos, ¿verdad? O sea, que descubrimos algo nuevo cuando nos metemos en el pecado. Pensamos que estamos en una cosa, en un mundo que nunca hemos explorado, ¿verdad? Eso que es, siempre, uno cuando prueba el mal, ¿verdad? O sea, es una cosa novedosa, una cosa que te atrae. Se le abrieron los ojos. Pero después descubrieron que estaban desnudos. Aquí entonces muchas veces algunas personas me dicen, no tenían ropa, que esto, y ahí recién se dieron cuenta que no tenían ropa. No tiene nada que ver con eso.
Entonces, ¿qué significa esto de estar desnudos? Ya dijimos en otra oportunidad, ¿verdad? Y que justamente tiene relación, porque hace rato en el capítulo 2, miren un poco de nuevo, capítulo 2, versículo, ¿cuál era? Y justamente aquí era, el versículo cuando terminaba, el versículo 25, nos decía, los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, ¿viste? No sentían vergüenza, estaban desnudos, es decir, ellos reconocían ¿cómo se dice? El ser limitados, ¿verdad? Reconocían que ellos eran lo que nosotros llamábamos así en términos un poco nuestro paraguayazo, ¿verdad? O sea, que somos nada ante el Señor. Pero por eso no tenían vergüenza, o sea, uno reconoce y dice, yo, es la humildad, ¿verdad? O sea, reconozco que soy humus, reconozco que soy nadie frente a Dios. Sin embargo, aquí, ¿qué pasa? Aquí, sin embargo, en este capítulo 3, cuando nos está hablando y que el hombre está mirando, dice, descubrieron que estaban desnudos. Significa que ellos pensaron que al comer de este fruto, de este árbol, ellos iban a encontrarse con la gran maravilla de que ellos eran dioses. O sea, cuando nosotros entramos en este camino de la ilusión, de lo mágico, pensamos que nosotros estamos descubriendo, no sé, el cielo nuevo, la tierra nueva, estamos haciendo nuestra vida. Como con esto nosotros estamos haciendo todo, y sin embargo no. Por lo que aquí te está demostrando, te dice sinceramente que el hombre descubre que estaba desnudo, significa que nosotros somos nadie. Y ahí ellos descubren por fin, nos hemos engañado. No porque entramos en el pecado, no porque entramos en la droga, no porque entramos en esta infidelidad, no porque entramos en esta situación, ¿verdad?, de alejamiento de Dios. Nosotros pensamos que íbamos a ser independientes, que nosotros íbamos ahora a ser como dioses, ya no íbamos a necesitar más de Dios. Sin embargo, descubrimos aquí en este momento que necesitamos de la presencia de Dios. Y esto es lo que tenemos que seguir insistiendo un poco y seguir mirando, ¿verdad? Porque este es el verdadero pecado original. Pero después continúa diciendo, una vez que ellos se descubrieron que estaban desnudos, entretejieron, dice, unas hojas de higuera y se hicieron vestimentas. Entretejieron unas hojas de higuera y se hicieron vestimenta. ¿Qué significa esto de hacerse esto de higueras, hojas de higuera, entretejer? Y se hicieron vestimentas. Esto hasta yo diría que es una reacción del hombre enseguida, que lo hace cuando uno se encuentra, se descubre a sí mismo dentro de su propia vergüenza, dentro de su propio pecado. El hombre se vuelve realmente sin vergüenza. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que nosotros buscamos justificarnos a nosotros mismos. Yo pongo algunas veces el ejemplo de el teatro, incluso el teatro griego, porque es muy interesante. Dicen que los griegos en sus escenas utilizaban mucho la máscara. Entonces se ponían la máscara, se sacaban para demostrar los personajes. Entonces, uno solo podía hacer 2 o 3 personajes sin ningún problema. Se cambiaba la vestimenta, se ponía la máscara y ya estaba. ¿De qué estaba hecho? ¿De qué estaba hecha esa máscara? De cera. Y entonces, cuando vos te pones la máscara, sos una persona con cera. Y cuando te sacas la máscara, sos una persona sin cera. No tenés cera, sin cera. Entonces, con cera o sin cera. ¿Quiénes somos nosotros? Aquí el hombre, al cubrirse, es como que se quiere poner una máscara, no quiere ser descubierto dentro de su propio pecado o dentro de su propio error. Por eso yo le decía, el hombre se vuelve de nuevo un sinvergüenza, porque no está aceptando la propia condición. Hace rato ya no aceptaba su condición de limitez, y ahora, sin embargo, además de no aceptar su situación de ser limitado, ahora encima se quiere esconder otra vez y quiere justificarse. Muy bien, entonces, queridos hermanos, vamos concluyendo por hoy. Vamos a continuar más este capítulo 3, que es esencial, da mucho para seguir reflexionando. Espero que la hayan pasado bien, ¿verdad? Seguimos agradeciendo a todas las personas que nos ayudan
y sobre todo a ustedes también. Muchos de ustedes ya se han inscrito como padrinos para que podamos seguir nuestras transmisiones y ojalá esto lo podamos hacer aunque sea durante todo este año. Que Dios les bendiga a todos y les imparto la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.